Y bueno, pues esto es muy importante saber, el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral y Día Mundial del Ictus, que esto es muy interesante conocerlo porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? No nos damos cuenta qué es lo que está pasando, por qué se presenta, en fin. Entonces es interesante saberlo. Y ya está aquí con nosotros nuestro médico, nuestro cardiólogo, que me da mucho gusto para retomar este tema tan importante. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. A ver, dimos ahorita a conocer nuestra cápsula del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral y comentamos también que es Día Mundial del Ictus. ¿Es lo mismo, doctor? ¿Qué pasa? A ver, platíquenos respecto a esto. Bueno, la enfermedad arterial cerebral normalmente tenemos de dos tipos. Tenemos la carencia de sangre a nivel cerebral, ya sea por una disrupción, porque se rompe la arteria carótida o alguno de los vasos, algunas ramas de la carótida, o porque se tapa. De manera que de la enfermedad arterial cerebral tenemos la variante isquémica y la variante hemorrágica. En la variante hemorrágica usualmente no hay forma de prevenirla, porque puede ocurrir en gente de cualquier edad, gente joven incluso, y es por la ruptura espontánea de alguna de las arterias del cerebro. Ya llámese cerebral media, cerebral anterior, arteria carótida. Pero la que sí es prevenible es la enfermedad isquémica, que es en la que por algunos factores de riesgo, el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia o la edad arriba de 60 años, empieza a ocurrir un sarro dentro de la arteria que cada vez disminuye la cantidad de flujo arterial que va llegando al cerebro hasta que es insuficiente la cantidad de oxígeno y nutrientes que aporta el cerebro y viene un infarto de una parte del cerebro. Las manifestaciones van a ser según la zona del cerebro que fue afectada. Si es afectada la zona del habla, pues se manifiesta en la forma del habla. Si se manifiesta en la zona motriz principalmente, pues va a haber una parálisis de uno de los lados del cuerpo, en la zona visual, etcétera. De manera que de las formas más importantes de prevenir este evento suele ser aquellos que ya se conocen con alguna de estas enfermedades, el buen control, o lo mejor que es evitar llegar a estas enfermedades, es decir, el control dietético para controlar los niveles de glucosa, para controlar los niveles de triglicéridos, de colesterol total, y aquellos que fuman, pues tienen que cesar. Algo que es muy importante es que la disminución en el hábito tabáquico no ha mostrado ninguna diferencia, Es decir, aquí se suspende, no es disminuir la cantidad, no es de que ya le bajé, es suspender el hábito tabáquico. Aquellos que son hipertensos, un muy buen control de su presión arterial para evitar ya sea la disrupción o que se vaya haciendo cada vez más dura las arterias cerebrales. Fíjese, doctor Francisco, qué bueno que está mencionando esto. A mí me da mucho miedo esta enfermedad, ¿sí? Gente que ya la ha vivido, que ya ha estado en el hospital, que se han recuperado en un momento dado. Y siempre tiende a que la gente que se estresa demasiado o que fuman o que son obesos también en un momento dado, ¿no, doctor? Sí, también. Entonces, ahorita algo mencionó muy importante, dejar el cigarro definitivamente. Así es. Es una creencia muy mal fundamentada el pensar que porque le bajo al tabaquismo eso disminuye el riesgo. De hecho, el puro tabaquismo ocasional, el de uno por ahí cada fiesta, incrementa 3 veces más el evento vascular, no solo cerebral, un infarto agudo del miocardio, o la formación de complicaciones a niveles de las piernas. Yo le pregunto, ¿por qué el cigarro? O sea, nosotros decimos, bueno, tienes que eliminar el cigarro, vas con tu cardiólogo, tienes que eliminar el cigarro y todo. ¿Qué hace el tabaco? ¿Te quita oxigenación? ¿Sucede con todos los químicos que tiene, te afecta para eso? A ver, platícame, así doctor. Es. El tabaco tiene un efecto directo sobre las arterias. Hay que considerar que las arterias son como el drenaje del agua potable. Ajá. En un cuerpo, la circulación que lleva oxígeno y nutrientes a cada una de las células son las arterias. El cigarro va haciendo como una especie de sarro dentro de las arterias, de manera que va disminuyendo la cantidad de sangre oxigenada y de nutrientes que le llegan a la zona que estaba destinada a dicha arteria. Entonces, el cigarro básicamente funciona como un formador de placa de aterosclerosis en todas las arterias. Entre más pequeña sea la arteria, mayor riesgo de que haya una complicación fatal. Las arterias, por ejemplo, las coronarias son muy pequeñas. Las cerebrales, ya las subdivisiones también lo son, pero también se tapan incluso la femoral o la aorta, que es la principal arteria del cuerpo. Y de esa manera es como participa el cigarro.
Fíjese qué tan interesante saber esto. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tabaco. ¿Con qué más, doctor? Con el control de la dieta, sobre todo ¿Control aquellos de la que ya dieta? tienen predisposición. A veces pensamos que solo la gente obesa o que ya tiene cierto sobrepeso tiene riesgo de una dislipidemia y no, ¿eh? Una dislipidemia se llama alteraciones del colesterol y los triglicéridos y hay gente muy delgada con problemas de este tipo porque tiene antecedentes en la familia, se llama dislipidemia familiar. Entonces aquí lo prudente es, todas las personas que ya exceden, por ejemplo, después de los 40 años, hay que hacerse revisiones generales, su perfil de lípidos, una glucosa, y se recomienda mucho el ejercicio aeróbico. Esto es lo que más contrarresta el efecto dañino de todas estas sustancias. ¿Esto afecta a cualquier edad, doctor? El isquémico no, el isquémico sí se predispone más allá después de los 60 años, pero el hemorrágico, es decir, cuando truena un vasito del cerebro, eso todos estamos expuestos. Incluso hay quien lo tiene y no lo sabe. No lo sabe. Hay gente que, por ejemplo, charros que charrean, pum, caen muertos. Hay gente que al ir al baño y el esfuerzo llamamos valsalva, al pujar, truena un vasito. Esa parte es muy difícil predecirla, o sea, la Ni hemorrágica. con exámenes que te cheques, que te Sí. esté checando. Bueno, Esto afecta sí. también la gente que sufre de presión arterial alta, Sí, baja. lo que en pasa fin. es que la presión arterial tiende a ir endureciendo las arterias. En algún momento de una crisis hipertensiva se va a hacer una disección de la arteria, es decir, se rompe la arteria y por ahí empieza a sangrar. Claro, es diferente el sangrado en un vaso grande que en uno más pequeño. Y hay arterias más cuyo daño son más sensibles, un daño más definitivo que otras arterias. Pero, por ejemplo, la isquémica, que es la principal causa de discapacidad casi a nivel mundial, porque bien lo dijimos, hay gente que se recupera, pero hay gente que no se recupera, que deja secuelas definitivas, tanto ¿Cuáles motrices son como al las habla. principales secuelas? ¿Cómo puedes quedar? Dígaselo a nuestro público, Bueno, la porque eso es gente, bien importante. usualmente cuando se daña la parte del cerebro, quedamos que depende de qué parte del cerebro se quedó. Depende ¿verdad? Hay gente que queda del lado derecho o del lado izquierdo, y si es parte motriz, o es parte del habla, o es parte cognitiva, de manera que la gran mayoría suele quedar, por ejemplo, con parálisis facial. Hay gente que queda ya con cierto grado de limitación al movimiento de una extremidad o de la mitad del cuerpo. Hay gente que queda con problemas del habla, hay gente que queda con problemas cognitivos en que ya no procesa muy bien la información o con problemas de memoria. Sí, muchos se recuperan, pero la gran mayoría suele tener deficiencias que incluso los obliga a pensionarse o a jubilarse, o sea, ya no pueden seguir con una actividad A ver, laboral. pero una pregunta, doctor. En la actualidad la medicina ha avanzado demasiado. Sí. Los medicamentos también para ello. Ustedes como médicos cardiólogos, cardiovasculares, en fin, es bien importante saber, cuando te da un infarto cerebral, ¿cuántas horas tienes para atender al paciente y no pueda tener tantas secuelas? Porque es lógico que le va a quedar secuelas, Bueno, pero ¿hay algo? Sí, claro. Aquí lo ideal, el problema, la medicina está muy avanzada. El problema es que tenemos los mismos hábitos que desde los 60, Perfecto. 40, ¿verdad? Lo ideal es en los primeros 45 minutos. Esto es dificilísimo. Para empezar, nuestros sistemas de salud de emergencia, es raro que estén atendiendo un evento vascular cerebral en la primera hora. Hay forma de actuar en la primera hora y hay forma de actuar después. Incluso hay profesionales de la salud que no saben identificar un evento vascular cerebral y esto retrasa el tratamiento. Para eso el médico tiene que estar en constante actualización. Hay cursos que nos guste o no, porque pues tienen un costo, pero eso es directamente en la calidad del médico. Por ejemplo, hay unos que se llaman ACLS, el ATLS, que nos ayuda a identificar y estandarizar criterios. No es la experiencia, en medicina no es tanto la experiencia. Hay guías y lineamientos. Entonces, quien está constantemente actualizándose, no solo personal médico, paramédicos también, incluso en Estados Unidos hay cursos para familiares. De gente, esto casi no se ve en México, no hay cursos de RCP, no hay cursos de identificación en niños ni en primarias. Y cuando alguien identifica que alguien no puede hablar muy bien, que ya tiene la vista caída, etcétera, y que estaba muy bien y de súbito empieza con esos problemas, lo correcto es activar el sistema de emergencia para que antes de la hora esta persona ya esté recibiendo atención y se limite al mínimo las secuelas que pueda generar. Puedes empezar con vómitos también, ¿verdad, doctor? Sí, bueno, Empezarte a sentir mal en un momento con dado. malestar general, usualmente el vómito y la náusea ya se asocia a algo que se llama hipertensión intracraneal, donde ya el cerebrito empieza a hincharse y esto ya es un poquito más tardío. Las formas más fáciles de identificar es porque empiezan con algo que se llama disartria, incapacidad para hablar o para que se les entienda. Se cae, no pueden mover muy bien la frente, no pueden cerrar muy bien el ojo
y una de las extremidades no la pueden mover. Esta es una guía rápida que se usa por paramédicos para identificar un evento vascular cerebral de súbito. Entonces, cuando alguien tiene un adulto mayor o una persona de 60 años y ya la conoce y le platican y ven que no puede hablar o que tiene paralizada la mitad de la cara o que una de las extremidades ya no, esos datos son gravísimos y muy importante que sepan activar también un sistema de emergencia, o sea, saber cuáles son las líneas de emergencia. Y el mismo paramédico tiene que saber a dónde lo van a trasladar, porque si se traslada a un hospital que no tiene la capacidad para resolver esta emergencia, pues prácticamente también fue tiempo perdido, y eso que estuvo atendido. Esto es bien importante, entonces, primeramente para eliminar todos estos síntomas y que se presente este problema, vamos, eliminar el tabaco. Eso es de lo más importante. Fuera el tabaco. Control ¿sí? de la dieta. Control de la dieta. Quien ya es diabético o ya se sabe de dislipidemia, tiene que tener un seguimiento muy estrecho y apegarse al tratamiento. Hace rato lo dijimos, el medicamento hay de nuevas generaciones buenísimos, pero si no me lo tomo, no sirve de nada. Y hacer ejercicio, buena alimentación, bajar de peso, tomar tus medicamentos. Y revisiones y periódicas. Revisiones, ¿verdad? ¿Cada cuánto, doctor? Bueno, quien ya se sabe enfermo tiene que ver cómo anda de controlado. Normalmente con 2 visitas al año si estuvieran en buenas condiciones. Pero si saben que su azúcar no anda muy bien controlada y sus lípidos cada que van al médico batallan, probablemente tenga que ser más corta. Muy bien. Y cuando no, por ejemplo, en Estados Unidos se recomienda una revisión anual. Correcto, doctor. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Mire, tenemos el 3333-616720, ese es mi celular, y al 3854-9869, que es el teléfono del consultorio. Ahí se pueden comunicar con usted, si hacen mención del programa, que lo vieron, lo escucharon en Arriba Corazones. Así es, ahí estamos para servirles. Tienen su descuento especial en su consulta. Claro. Gracias, doctor, que le estén vaya muy bien, muy bonita día. explicación. Hay que cuidarnos y comentarles a todo nuestro hermoso público. Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral, del ictus también. Es bien importante, de veras, no hay que vacilar con esto, porque si usted no lo ha vivido, mejor protéjase, cuídese y váyase con su médico. Bueno.